rumbo al norte, ahí estábamos por Tucumán, ahora nos vamos a Salta. Ayer una periodista de Radio Nacional, Melina Sola, conseguía una nota con Leonardo Cositorto desde la cárcel, una nota en la cual se podía repreguntar poco porque llamaba a Cositorto desde el penal donde está internado, y estas eran algunas de las cosas que decía el verborrágico. De Córdoba, con una empresa que es AL Coaching, que no es mía, que yo no firmé nada, y ahí empezó todo el grave problema por un crecimiento que tuvieron en esa ciudad, y ahí es donde la Fiscal Company ejecuta a los 6 días del plazo vencido de pago del mes de febrero con una fiduciante de $600 por $45, bajo presión y bajo extorsión. Así está incluso la denuncia de ella, como la aprieta, nos hace inhibición, allanamientos, captura y bloqueo de cuenta. Una locura lo que hizo la Fiscal Company. Está imputada hoy. ¿Y qué pasó con esas empresas que abrieron, sobre todo las de Córdoba, que eran un montón? Bueno, Córdoba era de los Álvarez, que son los que ellos abrieron en el interior de Córdoba. Incluso se extendieron, creo que a Rafaela, a Rosario, donde tuvieron 11 denuncias, y donde a mí me llevaron a Rosario detenido, pero yo con Rosario tampoco ni pisé, no sé, ni de oficina, nada. Me dieron la libertad en Rosario, me dieron la libertad en Córdoba, pero ridículamente me condenan a 12 años en Goya por $170.000, que además no nos dejaron pagar porque lo bloqueó el fiscal general. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Qué habilidad para la mentira. Te decía, la periodista que obtiene este testimonio, la voz que escuchabas, es de Melina Sola, periodista de Radio Nacional de Salta. Melina, buen día, gracias por recibirnos. Bueno, un gusto hablar con ustedes, Sergio, y sí, ayer no fue posible repreguntar demasiado ni hablar largo sobre todos los temas con Leonardo Cositorto, que está siendo juzgado acá en Salta por 118 estafas reiteradas y asociación ilícita, junto con la familia Vilardel. Son 3 hermanos y la esposa de uno de ellos los que operaban las oficinas de Generación Zoe acá en la ciudad de Salta capital. Y claro, como él me llamó desde la alcaidía de Salta, donde está detenido ya hace un tiempo prolongado, bueno, desde que empezó a prepararse ya este juicio que se realiza hace 20 días acá en la ciudad de Salta, y claro, me llama de la alcaidía y solo tenía 10 minutos para hablar. Claro. Entonces, bueno, no se podía hablar sobre todos los temas. Y en cuanto a la parte de lo que ha pasado en otras provincias, porque esta es una causa que tiene ramificaciones por todo el mundo, no solamente por Argentina. Entonces es complejo entender todo lo que viene sucediendo alrededor de esta trama de Generación Zoe, que ya lleva varios años, ¿no? Por lo que ha pasado hasta ahora en Salta, han declarado muchísimos testigos. Lo que se ha dicho al principio del juicio es que eran alrededor de 600 las personas que pusieron su dinero en Generación Zoe Salta, pero solamente 118 han hecho las denuncias correspondientes, y mayormente los testigos que han pasado por la Sala 1 del Tribunal de Juicio, todos reiteran más o menos lo mismo en cuanto a lo sucedió con el dinero que ellos pusieron, invirtieron. La membresía costaba $500, por lo menos hacia finales del 2021, antes costaba $400 a comienzo de ese año, y que, bueno, después invirtieron estos robots o bots navideños que te daban, claro, navideños, de fin de año, distintas promociones que se aceleraron inclusive hacia el final, hacia comienzos de 2022, cuando ya se producen los allanamientos, las detenciones y, bueno, se deja de operar. Él se considera inocente,
eso ya lo ha dicho en otras oportunidades. Él tenemos aquí la tapa del Nuevo Diario de Salta. Cositorto negó el esquema piramidal de Generación Zoe. Lo mismo que hizo en Goya, seguramente lo mismo que hará acá en Villa María cuando tenga fecha el juicio aquí en Villa María. Inclusive creo que ahí en Salta también quiso devolver el dinero. Sí, ofreció, pero claro, dice, tengo todos mis bienes incautados, las cuentas bloqueadas, no sé qué pasó con el dinero, inclusive él habla de 111 bitcoins que tienen en una billetera virtual que espera que no se lo hayan robado, porque en ese caso dice que se accede con datos biométricos, y él dice, aunque sea denme prisión domiciliaria y yo voy a devolver el dinero, ya sea con ese dinero o trabajando. En Goya dijo lo mismo, y los fiscales, cuando él había llegado a un acuerdo con la gente, con algunos de los damnificados, dijeron que no podían avalar eso porque estarían avalando el uso del dinero mal habido, estarían convalidando la estafa. Así es que no sé cómo van a proceder quienes lo están juzgando en Salta, pero es improbable que vaya a ocurrir. Además, él sigue declarándose inocente y todos los demás tienen la culpa, menos él, cuando todos los testigos que van pasando por lo que decís relatan más o menos lo mismo, que ponían dinero. Sí, exacto. Pero también tengo que decir que muchos de los testigos, cuando se les pregunta cuáles son los motivos por los cuales van al juicio, es para que les devuelvan la plata, no para que vaya preso Cositorto, o algunos dicen que haya justicia, pero la gente, muchas personas que hay jubiladas, hay testimonios desgarradores de gente que puso los $500 que eran el gran ahorro que podían haber tenido en toda su vida, otros que vendieron bienes o sacaron créditos, los pasaron a dólares y los entregaron. Bueno, la gente quiere la devolución del dinero, eso también hay que decirlo, pero es un juicio penal que no tiene nada que ver con el tema del dinero. O sea, acá se está debatiendo si Cositorto fue culpable de estafa, y la pena es prisión seguramente, y no para recuperar el dinero hay que hacer un juicio civil, para lo cual generalmente los juicios civiles resultan más baratos si hay un juicio penal antes, porque ya vas con una condena previa, ya vas con con algo que te avala, ya no es tan... Exacto. Sí. Y además lo que me explicaban abogados que se encargan del tema civil es que, claro, cuando uno inicia demandas civiles tiene que pagar, realizar más gastos para llevar adelante un juicio. En cambio, si hay un juicio penal previo, es como que todo eso se hace sin necesidad de pagos extras o sellados, que no, la verdad que desconozco técnicamente cómo es, pero resulta más económico después llevar adelante el juicio civil. Pero bueno, es otro tema, es otro tribunal, es otra situación aparte. La gente sí quiere que le devuelvan el dinero, gente que en la pandemia necesitaba por distintas razones o porque no tenía trabajo, que muchos declararon que se quedaron sin trabajo en la pandemia, tenían el ahorro y se ilusionaron con tener una rentabilidad y por lo menos preservar el ahorro hasta conseguir trabajo, porque tampoco es que pensaban vivir solamente de las ganancias que ofrecía Generación Zoe, pero sí había muchas situaciones, la mayoría eran personas que no tenían demasiados recursos. La verdad que más que una funcionaria pública de acá de Salta que contó que entregó $20.000, varios, digamos, lo máximo que he escuchado que han entregado son $20.000, $30.000. O sea que son ahorros de una persona que trabaja, pero no eran grandes capitales. Y muchos otros testimonios son de personas que apenas pudieron alcanzar los $500, $700, $1.500, y bueno, todavía tienen la ilusión de recuperar ese dinero. Bueno, y después la otra cosa que les quería comentar es que muchas personas dicen que de los testimonios contaron que confiaron ciegamente prácticamente, porque Cositorto es pastor evangélico. Sí. Y no solo él, sino también las personas que estaban a cargo de las oficinas de Zoe.
donde además funcionaba una iglesia evangélica. Bueno, sí, en el primer piso. Él es de la iglesia Aviva Zoe. Era el pastor, por lo menos la iglesia a la cual mentaba aquí en Villa María era Aviva Zoe. Así es que, bueno, y gente que comentaba que había ingresado por el lado de la creencia de la fe, ¿o no? Sí, mucha gente dice que directamente que confía más o confiaba en ese momento, seguramente ya no es así, que confiaba ciegamente en personas cristianas. Y le llaman cristianas a quienes profesan la fe evangelista, digamos, o por lo menos que pertenecen a la iglesia evangelista. Y bueno, muchos confiaron por eso, otros fueron por las ofertas que se difundían por grupos de WhatsApp, toda esta rentabilidad, y tenemos también muchos damnificados en el servicio penitenciario de Salta. Esto es otro dato interesante del proceso judicial que se lleva acá en nuestra provincia, porque recordemos que Generación Zoe tenía un programa de referidos. Quiere decir que cuando uno llevaba, bueno, esto lo han sabido también ustedes allá, uno llevaba a su familia, a su entorno laboral, y recibía un extra de interés o de ganancias. Melina, aquí claro, estaba la gente de la policía. Al estar integrando Generación Zoe, una agente de policía empezó a acercar a sus colegas de armas, y bueno, en la departamental de policía de Villa María había un montón de agentes que habían puesto su dinerito en Generación Zoe también, ahí en el servicio penitenciario, mirá. Sí, y justamente hay una persona que todos mencionan, un agente de apellido Flores, que inclusive le dieron de baja. Yo no estoy segura si tiene que ver con este asunto, si es que él renunció voluntariamente, porque a esta persona lo denunciaron algunos de sus compañeros, creyendo que, o interpretando, que también trabajaba para Generación Zoe, y algunos han dicho inclusive que tenía oficinas en Generación Zoe, pero no lo ha visto así la fiscal Ana Inés Salinas Odoricio, que es quien está quien está trabajando en la acusación en esta causa, y ha incluido a la familia Vilardel, que yo la verdad que escuchando los testimonios, inclusive de ellos, tiendo a pensar que no tienen una responsabilidad muy grande en esta causa, porque ellos estaban como en atención al cliente, y además habían participado apenas desde meses antes, no mucho más. Inclusive hay uno de los integrantes de esta familia que empezó a trabajar un año antes, y el resto apenas 4 meses antes de que ocurrieran las detenciones y el cierre de las oficinas. Eso sí, algunos dicen que mientras ya había problemas y denuncias, ellos seguían recibiendo dinero en las oficinas de Salta Capital. Creo que la familia Vilardel empezó a trabajar así en conjunto, o sea, los 4 integrantes, cuando abrió la oficina en la calle Pellegrini, que quedaba justo donde estábamos nosotros con Radio Nacional hasta hace muy poquito, justo enfrente. Como Salta fue la penúltima de las sedes que se abrió, de las 73 que hubo en todo el mundo, en el país y en Latinoamérica y España, apenas operó muy poquito la oficina. Antes estuvo como más escondida, un año antes estuvo abierta en oficinas, pero sin cartelería, sin mucha publicidad, y cuando se abrió la sede grande con la iglesia y todo lo demás, ahí empezaron a trabajar el resto de la familia Vilardel, que están acusados de los mismos delitos que Cositorto. Al menos me parece que no deberían recibir una pena similar, y lo ha dicho el propio Cositorto, que ayer se largó a llorar cuando habló de ellos, porque ayer pidió la palabra también al tribunal. Estas declaraciones me las dio a mí en exclusiva, pero ayer pidió tomar la palabra, y ante los jueces
habló de distintos temas, quería aclarar varios de cuestiones que habían declarado testigos, y cuando habló de la familia Vilardell se quebró y dijo que ellos estaban en atención al cliente, que no tenían ninguna responsabilidad sobre la operatoria financiera de esta empresa. Bueno, entre otras cosas, también habló cuando me atendió por teléfono de las condiciones de detención acá en la alcaldía de Salta. Bueno, le hice distintas preguntas y bueno, la verdad que fue interesante dialogar con él porque, bueno, el juicio en sí no es un poco tedioso porque los testimonios son más bien similares y cuando habla alguno de ellos, de los imputados, es como que se pone más interesante, ¿no?, la cosa. Melina, hay alguna, mira, a propósito de una pregunta de una oyente nuestra, dice una pregunta: ya fue juzgado en Corrientes, está siendo juzgado en Salta y en Villa María, ¿para cuándo el juicio? Bueno, hay que esperar que termine el de Salta. ¿Hay alguna fecha estimativa de cuándo terminan los testimonios, cuándo se acelera esto hacia el final? Bueno, mira, en la jornada de hoy iban a hacer un repaso de todo, era como que iban a poner en limpio la cantidad de testimonios recibidos hasta ahora. Se calculaba un mes el juicio, un mes completo, y vamos 20 días, o sea que sí estamos en la etapa final. Lo que ayer dijo la fiscal es que hay varios testigos que no pudieron localizar o que viven en el campo, inclusive dijo que hay 2 que fallecieron ya, y bueno, otras personas que no pudieron localizar, entonces iban a hacer un repaso, iban a hacer el último intento de contactar, así que yo lo que tengo entendido es que no quedan muchos testimonios. Después será el turno de los alegatos, hay querellantes también, y la defensa de Cositorto está ejercida por una defensora pública, porque él dice que le pagó 810.000 dólares al abogado Pierri de Buenos Aires, y que esta persona nunca destinó los fondos necesarios para la defensa privada de él, que tenía prevista acá en Salta con la doctora Sandra Domene, una abogada muy reconocida, y bueno, no logró, designó a otro abogado, Tolaba, que renunció antes de que, o en la primera audiencia, y como no querían que se frenara el juicio, entonces el tribunal decidió convocar a la fiscal de turno, y bueno, se hizo cargo la fiscal Cecilia Martínez, que había tomado la causa inicialmente, así que tenía algo de conocimiento, pero claro, fue ahí todo en el momento, ¿no? Y después la familia Vilardell tiene 2 abogados particulares. Así que bueno, será el turno de los alegatos, estimo que para eso por lo menos 2 jornadas completas más, y después, bueno, tendremos que escuchar el veredicto. Creo que no debe quedar más de 10 días o una semana, estimo yo. Bueno, paciencia, entonces villamarienses, ya viene para acá. Melina Sola, gracias por toda la información, por todos los datos, el color que nos acercás acerca de cuánto está ocurriendo. Un tema que en Villa María, como te imaginarás, también merece muchísima atención. Mil gracias por esta comunicación. Bueno, por nada, y prometo darles la fecha apenas la sepa, para que ustedes lo vayan anunciando ahí. Gracias.